Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Amén. No descuidemos nuestra salvación. La Biblia dice, hermano, por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, verso 23, estábamos, que dice, destituidos, es decir, excluidos de los propósitos de Dios. El hombre, cuando cometió esta falta, este pecado o esta desobediencia, acarreó condenación automáticamente. El hombre no muere físicamente, instantáneamente, después de que peca, pero con el tiempo se manifiesta la muerte física en él. Ahora, no solamente, hermano, entró la muerte, sino que por ese hombre también entró la condenación a todo ser humano. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Es decir, ahora no hay ningún ser humano que se pueda librar de la muerte, porque es el resultado de la desobediencia, del pecado que el hombre cometió contra Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, hay algo muy especial que Dios ha hecho, un propósito grande. La Biblia dice que en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso a Dios? Podríamos pensar que lo más grande que Dios ha hecho por uno es darnos la vida. Podríamos pensar que lo más grande que Dios ha hecho por nosotros es darnos nuestros hijos. Y son cosas grandes, pero eso no es lo más grande que Dios ha hecho con nosotros. Lo más grande que Dios ha hecho con nosotros no es habernos solamente dado la vida, darnos nuestros hijos, que son un regalo, una herencia de Dios. Hay algo más grande, más superior, más poderoso, y es haber enviado a su Hijo amado a morir por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Miren qué preciosas cosas las que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado la vida. Él es nuestro creador. La Biblia dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Él es nuestro hacedor. Pero aparte de que Él es nuestro hacedor, también es nuestro salvador, nuestro libertador. Bendito sea su nombre en esta noche. Miren qué precioso. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor. En la cruz del Calvario Dios estaba mostrando su amor infinito para con toda la humanidad. Cuando Cristo estaba dando su vida en rescate por todos, lo que ahí se estaba mostrando y manifestando es el amor tan grande de nuestro Padre Celestial, que sin ser dignos, sin ser merecedores, aleluya, Él envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oiga esta palabra, si siendo nosotros, que dice enemigos de Dios. Imagínense, hermano, nosotros en un tiempo éramos enemigos de Dios, y por esos enemigos Cristo vino a la tierra para reconciliarnos y darnos una oportunidad de salvación. Bendito sea su nombre en esta hora. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Imagínense pensar en eso, hermano, estar enemistado con Dios. Esa es la condición del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Es un enemigo de Dios. Pero mire que a pesar de que estábamos en una enemistad contra Dios, Él a través de su Hijo amado decide reconciliarnos. ¿Por qué? Porque Él es amor y tiene misericordia, y a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos miró también con lazos de amor y con lazos de misericordia, y nos ha dado una gran oportunidad de ser salvos a través de la fe en su Hijo amado. ¿Qué podría hacer usted por un enemigo? Nada bueno. Absoluto. Imagínense, ni por los amigos hacemos cosas buenas.
ni por la familia a veces, hermano. Ahora imagínense por un enemigo. No lo queremos ver. Y a su nombre. Y a su nombre. Pues así estábamos nosotros con Dios, enemistados. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, fue quitada la enemistad y ahora hay un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación por medio de esa fe poderosa en su Hijo amado. Cierto, aleluya. Qué precioso es eso, hermano. Nadie podía acercarse a Dios por sus propios méritos. Pero Cristo, hermano, cuando da su vida, Él está pagando por nuestros pecados. Es decir, lo que a mí me tocaba pagar delante de Dios, Él lo pagó voluntariamente. Aleluya. No fue obligado, fue voluntariamente. Bendito sea su nombre. Qué precioso es saber, hermano, que nosotros ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios. Y desde ese momento, hermano, al saber, muchas personas caminan en la tierra sin conocimiento, sin saber que ellos ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Yo viví mucho tiempo ignorando esta verdad. Y por eso, hermano, vivíamos muchos deprimidos, angustiados, atormentados, aleluya, por causa del pecado. Pero a pesar de que éramos pecadores, ocupábamos un lugar especial en el corazón del Creador. Y por eso, aleluya, Él no permitió que fuéramos a la condenación. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Romanos capítulo 9, verso 5 dice, el capítulo 5, verso 9, perdón, pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mire qué terrible, viene un día de ira, pero el que ha sido justificado en Jesucristo no estará en ese día de ira. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas, y por eso estamos aquí, porque hemos creído y estamos en el verdadero. Aleluya. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Pues estando, dice, justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos. No hay lugar para la salvación por las obras carnales. No hay lugar, hermano, para la religiosidad. Tiene que haber una fe genuina en el Salvador. Tiene que haber una fe genuina en aquel que su vida dio por nuestros pecados. Cada día debemos depositar nuestra fe solamente en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén en esta preciosa noche? Aleluya. Él es bueno y para siempre su misericordia. Ahora el autor de la epístola a los hebreos no identifica a su autor. Ni la tradición, hermano, cristiana no ofrece una respuesta unánime sobre la identidad del escritor de la carta a los hebreos. Hubo un historiador llamado Orígenes en el siglo III, quien afirmó que solo Dios sabe con exactitud quién escribió la carta a los hebreos. Lo importante es que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo importante es que esta carta contiene la esencia de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Lo importante es que esta carta de los hebreos fue directamente de Dios al corazón del hombre. Aleluya. Ahora, siempre que se escribe un libro, tiene que haber un propósito. ¿Por qué se escribe ese libro? Y la carta a los hebreos, o el libro de los hebreos, hermano, se escribe por varios propósitos, pero hay un propósito muy enfocado en ella. Uno de los propósitos es fortalecer la fe de aquellos que habían creído en Jesucristo. La mayoría de ellos eran judíos. Y algo que podemos estar muy o 100% seguros es que quien escribió humanamente el libro o la carta a los hebreos tenía que ser un judío. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente bien todo el Antiguo Testamento, en donde se habla del judaísmo, en donde se habla del sacerdocio de Aarón, en donde se habla de la ley de Moisés, en donde se habla del tabernáculo. Por tanto, este hombre era un hombre con un profundo conocimiento en el Antiguo Testamento. Ahora, muchos judíos
se habían vuelto del judaísmo a la fe en Jesucristo, pero habían venido persecuciones. Muchos habían muerto por causa del evangelio, por causa de tener esa fe en Jesucristo. Y cuando todas estas persecuciones se habían desatado sobre la iglesia, muchos de ellos comenzaron a querer retroceder. Y a su nombre. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Cuando comenzamos a padecer ciertas pruebas, porque Dios nos permite, hermano, hay mucha gente que no aguanta y prefiere mejor retroceder. Y a su nombre. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Por tanto, aunque vengan pruebas y aunque vengan tribulaciones y angustias, el pueblo de Dios debe permanecer firme en la fe en ese Salvador. Bendito sea su nombre esta noche. Venga lo que venga, vengan enfermedades, vengan pobreza, tenemos que aprender a mantenernos firmes. Venga lo que venga, vengan críticas, venga lo que venga, el pueblo de Dios está parado sobre la roca. Aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Por eso usted mismo debe darse aliento diariamente y decir: nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre en esta noche. Pero estos destinatarios estaban queriendo volverse otra vez a los viejos rudimentos. Es decir, Cristo los había libertado, pero ellos querían volver a la esclavitud. Y a su nombre. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Había un propósito y era fortalecer esa fe. Cada vez que Dios trae un mensaje es con un propósito claro. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Por eso es importante no dejar de congregarse, porque en cada culto Dios tiene una nueva bendición, una palabra para tu alma, para tu vida. Aleluya. Por eso una de las gentes más espirituales son aquellos que nunca dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque están constantemente combatiendo contra el pecado y se están fortaleciendo, como dice la carta del libro de Efesios capítulo 6, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Imagínense qué terrible, hermano. Hablaba con alguien y me decía que él iba a un lugar donde solamente habían 2 cultos. Le digo, imagínense que nosotros comiéramos solamente 2 veces a la semana. Si estando constantemente congregándonos, a veces sentimos, hermanos, que la carne se nos quiere levantar. Imagínense con 2 cultos. Y hay gente que solo viene los domingos, una vez al mes. ¿Cómo estará el cristiano? Y a su nombre. La carta a los hebreos es una carta de exhortación, amonestación a seguir hacia adelante, no hacia atrás. Y a su nombre. Nosotros no podemos ser igual a la mujer de Lot que volvió a ver atrás. Nuestro blanco es Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Nuestro blanco es Cristo. No es el hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de este escritor fue fortalecer, levantar la fe de aquellos que se estaban tambaleando en dudas. Ellos estaban estancados, ellos no querían seguir hacia adelante, ellos estaban pensando en retroceder. Así está el 80% de la iglesia hoy en día. Claudicando entre 2 pensamientos. Y ya tiene 10 años y se ha convertido supuestamente. ¿Cuándo fue que se convirtió? Todavía no se convirtió. Y todavía está, o sigo a Cristo o sigo al mundo. Nadie puede servir a 2 señores. Hay que decidirlo y nos hemos decidido por el Señor del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre en esta noche preciosa. Escuche bien. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. En la versión de las Américas dice que es necesario que prestemos mucha más atención a lo que hemos escuchado. Una de las cosas, hermano,
Hoy hay muchos oidores de la palabra, pero hay pocos hacedores. Y a su nombre. Y el Señor no quiere que nosotros seamos solamente oidores. Él quiere oidores, pero también hacedores de su palabra. Escuche bien lo que dice Efesios capítulo 5, versos 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo a los efesios los exhorta a examinar cómo estaban caminando ellos. Si andaban caminando como necios o como sabios. Y a su nombre. Y el que es sabio, ese sabe aprovechar el tiempo. El que es diligente, ese sabe, aleluya, que cada miércoles, que cada martes, que cada jueves hay una reunión en este lugar. Y él dice, no me puedo perder esa bendición. Pero el necio dice, no, tal vez otro día voy. Y no se enoje. Es la palabra de Dios. Yo aquí vengo a repetir lo que ya está escrito. ¿Cuándo decimos amén? Si tiene que enojarse con alguien, ese es Dios. Ahora, si yo le viniera a inventar un mensaje mío, pues no, tiene razón de enojarse conmigo. Pero mi trabajo es repetirle lo que ya está escrito. ¿Cuándo decimos amén? ¿Cuánto le damos fuerte aplauso? Aleluya, a su nombre. Muchos hermanos desperdiciamos el tiempo en cosas que no nos edifican. Y ahí no están solamente los jóvenes, estamos los viejos también. Viejos mañosos, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Mire qué terrible. Fíjense que en mi país hace muchos años, hermano, bueno, ni se escuchaba de eso del Facebook. Ahora hay hasta unas viejitas arrugaditas metidas en el Facebook. Y yo digo, ¿cómo se metieron ahí? El diablo tuvo que haberlas metido. ¡Qué terrible! Y en esa ola estamos muchos de nosotros. Que pasan 3 horas en el teléfono. Y mire, y viene un mensaje, y viene otro mensaje, y estamos enjaulados en lo mismo. No es porque Dios no nos esté hablando, es porque nosotros nos hacemos los locos, los ignorantes, aleluya, y no queremos recibir el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios, dice el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuándo decimos amén? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma del ser humano. Pero cuando escuchamos y atendemos a lo que Dios nos está diciendo. Pero hay personas, hermanos, que vienen a escuchar, pero se han convertido en espectadores de la palabra, no en hacedores. Y en esta noche Dios te dice, ya basta, aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Qué duro es como uno, como padre de familia, estarle hablando a un hijo y que el hijo no le haga caso. Llega un momento que uno como padre se molesta, se enoja y tiene que exhortar al hijo porque le está hablando, haz esto, haz esto, haz esto, y como que no es con él. Y a su nombre. Muchas veces cuando yo he estado así en esa situación de que le estoy diciendo, vamos a hacer tal cosa, y lo veo como que sin nada. Entonces hay una voz que me dice, así soy yo contigo. Cuando te estoy diciendo que hagas algo y no lo haces. Yo digo, perdóname, Señor. Es algo que es así, hermano. La naturaleza de Dios es así también. El deseo de Dios es lo mejor para todos nosotros, hermano. Él no quiere que los jóvenes perezcan a temprana edad. Él no quiere que los viejitos, hermanos, estén también en picardía. No, el deseo de Dios es que caminemos en la santa y perfecta voluntad de su Espíritu Santo. Pero Dios envía la palabra y tiene que haber un entendido que diga, Dios me está hablando, esa palabra es para mí. Hoy he venido porque necesitaba que Dios me confrontara con su palabra. Amén. Y a su nombre. Porque escucha bien, hermano, si la palabra que en este ministerio no te has convertido, estás perdido, mi hermano.
Porque no podemos excusarnos que es una palabra liviana, es una palabra poderosa, es una palabra que penetra hasta el corazón, aleluya, y los tuétanos, las coyunturas, aleluya. Mira, hay personas que salieron de ministerios liberales y que estaban más arruinados que el diablo, pero cuando escucharon la palabra dijeron: esa palabra es para mí, e hicieron un cambio en su vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero hay personas que han permanecido por años aquí y no se les ve frutos. Pero eso es bíblico también. Y a su nombre. Por eso el libro de Apocalipsis en repetidas veces dice: el que tiene oídos, es decir, el que sea entendido, el que sea diligente, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién es una persona diligente, hermano? Es una persona que es muy cuidadosa en su vida espiritual. Es una persona que está muy alerta en su vida espiritual. Y cuando esta persona que es diligente está viendo el descenso en su vida espiritual, él busca hacer algo por su vida. Él ve que ya casi no lee la Biblia. Dice: que raro, yo antes leía más la Biblia, hoy no la estoy leyendo. Ahora me estoy comportando como un necio. Tengo que ser más diligente. ¿Por qué? Porque el asunto espiritual es de vida o muerte. Se está jugando la salvación de tu alma. Se está jugando donde irás a pasar la eternidad. Por eso se requiere mucha diligencia. Aquella persona diligente, mi hermano, es aquella persona que está muy pendiente a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cristo dijo en cierta ocasión: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero muchos dicen que son ovejas, pero no siguen al Señor. Y a su nombre. Mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz y me siguen. Es decir, y me prestan atención. ¿Por qué? Porque la oveja llega a desarrollar cierto entendimiento de conocer a su pastor. ¿Quién es que la está pastoreando? Si los animalitos hacen esto, ¿no seremos mejor nosotros que los animales? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta noche? Pero el profeta Isaías, hermano, exhortó fuertemente al pueblo de Israel diciéndole: el buey conoce a su amo. Aleluya. Pero Israel no me ha conocido todavía. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? En estos tiempos, hermanos, los tiempos antes del arrebatamiento, está profetizado que iba a haber un adormecimiento espiritual en la iglesia en términos generales. La parábola de las vírgenes en el capítulo de Mateo, capítulo 25, habla de este adormecimiento espiritual. Eso se está viendo hoy literalmente nosotros, hermanos, donde muchas veces estamos descuidando lo principal, que es lo espiritual, y estamos más enfocados en las cosas terrenales. Muchos estamos haciendo planes hasta para 70 años. Pero con el anticristo, porque mire, dudosamente vamos a llegar a muchos años, hermano. ¿Por qué? Porque se están viendo cosas literalmente que es el cumplimiento de la palabra profética más segura. A Cristo nos están diciendo las señales que Cristo viene pronto por su pueblo. Pero hay algo muy especial: Cristo viene por gente que ha sido diligente en la tierra. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Por gente que ha estado atenta a escuchando la palabra de Dios y escuchando esa voz, sabe que en cualquier momento el maestro aparece por la iglesia. Aleluya. Y un pueblo desaparecerá de la tierra. Pero ese grupo será el grupo de los diligentes. Gente prudente en su vida espiritual. Hay gente, hermano, que el congregarse lo tienen poco. Y a su nombre. Y solo vienen cuando tienen privilegio. Y solo vienen cuando está el pastor. Pero aquí no está el pastor Wilfrido, está el pastor de los pastores, que se llama Cristo de la gloria. Aleluya. Mire, estoy 100% seguro que a pesar de que el pastor no está, hay gente que ha venido para que él no le cuente.
Ay, ay, Estoy 100% seguro. Porque como ya se ha comenzado a predicar en contra de eso, se me descubrieron. Estaba haciendo el loco, pero ya lo descubrimos. Viene cuando le conviene. Y a su nombre. Pero esto no es nada nuevo. Esto viene este mal viene desde mucho tiempo atrás. La Biblia dice algo muy especial. Y quiero ir avanzando, hermano. Dice: atendamos las cosas que hemos oído. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, que fue visitado constantemente por muchos profetas enviados de parte de Dios. Era un pueblo que tenía, hermano, ese privilegio grande. Muchos hombres de renombre visitaron el pueblo, oiga, con una palabra que venía de parte de Dios. Ellos habían escuchado, pero más sin embargo, aunque habían escuchado, ellos endurecieron su corazón. Mire qué terrible el pueblo de Israel, hermano. Vio la gloria de Dios en el desierto. Vio manifestaciones tan poderosas que ninguno de nosotros hemos visto. Mas sin embargo, este pueblo, a pesar de que había visto y había oído muchas cosas especiales de parte de Dios, fue un pueblo que no entró a la tierra prometida. Y el escritor a los Hebreos pone ese ejemplo claro. Un pueblo que estaba en el propósito de Dios. Un pueblo que había sido escogido y llamado por Dios. Mas sin embargo, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida porque no agradó a Dios. Oiga, Dios se enojó con aquella generación. Por 40 años estuvo disgustado. ¿Por qué? Porque aquel pueblo era un pueblo incrédulo, un pueblo desobediente, un pueblo murmurador, un pueblo desleal, un pueblo rebelde. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Es duro la historia de Israel, porque Dios les promete algo precioso, hermano. Y oiga, y no entraron esa generación. Ellos quedaron, pues muchos de ellos murieron en el desierto. ¿Sabe? Por causa de la desobediencia. Dios hizo con el pueblo de Israel tal cosa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Escuche esto. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 10 dice: como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esa generación. Qué terrible, hermano, eso. 40 años se disgustó Dios con aquella generación. Pero mire qué precioso esto. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El pueblo de Israel era un pueblo que muy a menudo divagaba en su mente y no habían tenido verdaderamente un encuentro con el Dios del cielo, a pesar de que a ellos se les dio la ley de Moisés para que ellos pudieran ser dirigidos y guiados. Pero ¿qué pasó? Dice que no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Eso quiere decir, hermano, que no basta con solamente oír la palabra, tiene que haber fe a la par. Y cuando una persona dice que es de fe, es una persona que obedece la palabra de Dios. Esa persona, aleluya, le ha resplandecido la luz de Cristo. Escuchen lo que dice: por tanto, hermanos, temamos, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Muchos de nosotros decimos: nos vamos con Cristo y vamos a entrar en ese reposo que se nos va a dar. Pero dicen: muchos de vosotros parecen no haberlo alcanzado. Qué terrible eso, hermano, estar engañado uno mismo. Uno mismo se autoengaña. Qué terrible. Hay gente que no solamente es mentirosa con los demás, con él mismo se miente. Y a su nombre, pensando que está bien y está matando el frío y 80, aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Escuche esto rapidito. Dice: no sea que nos deslicemos. Dice la palabra que debemos atender con diligencia las cosas que se nos ha predicado. Imagínense, hermano,
yo digo, 3 sermones, más de 3 sermones a la semana para seguir igual. No, eso es de locura, hermano. 3 sermones a la semana y seguir el mismo aguacate. Se imagina que ni la palabra de exhortación ha logrado penetrar en ese corazón de piedra, hermano. Ese no es corazón de piedra. Ese corazón es corazón de bronce. Y a su nombre. Hermanos, con estos mensajes la gente, mire, se le explica tan clarito para que camine delante de la presencia de Dios, en la voluntad de Dios. No podemos excusarnos. Aquí se nos da un verdadero pan del cielo. Una palabra, aleluya, verdadera y poderosa. Pero ¿qué está pasando con muchos del refugio? ¿Qué nos está pasando, hermano? Venir a hacer un esfuerzo, venir los 4 cultos para seguir iguales no es posible. Yo creo que hoy debe de haber un cambio espiritual en nuestra vida. Hoy debe haber un rompimiento en nuestra vida de Dios que hemos estado llevando hasta hoy. Hay mucha gente descuidada, muchos predicadores descuidados. Si el predicador está descuidado, ¿cómo va a guiar al pueblo? Y a su nombre, ¿no decimos amén? Amén. No sea que nos deslicemos. Voy terminando, escucha bien. Cuando este escritor dice, no sea que nos deslicemos, está poniendo una figura, la figura de un barco que se ha soltado. Ese es un barco, hermano, a la deriva en alta mar, va sin rumbo, sin nadie que lo dirija. Así hay muchos cristianos hoy en día que han perdido el verdadero enfoque de Dios y ahora andan vagando en sus propios pensamientos, haciendo sus propios planes, haciendo sus propios esquemas y dejando a Dios afuera. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Moisés dijo en cierta ocasión, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no se puso a hacer sus propios esquemas para trabajar él solo, excluyendo a Dios. Él metió a Dios. Mete a Dios en tu vida y verás que todo, aleluya, irá de acuerdo a su perfecta voluntad. Dice, no sea que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira, hay gente que cuida el trabajito que tiene porque no lo corre. Pero hay algo más grande que ese trabajo. Es tu salvación. Y eso no tiene precio. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por esa alma? Hermanos, si nos descuidamos, no es porque no hemos escuchado una palabra verdadera. Si nos descuidamos es porque nosotros hemos endurecido nuestro corazón. Y hay personas que tienen un corazón endurecido que ya no es sensible al Espíritu Santo. Por eso cuando viene al culto lo que viene es a criticar. Y a su nombre. Por eso cuando viene al culto lo que viene es a tirar veneno. ¿Pero por qué? Porque su corazón está endurecido. Hermano, si se nos endurece el corazón estamos perdidos. Muchos hemos perdido mucha sensibilidad a la palabra de Dios. Ya nos va y nos viene, hermanos. No le ponemos atención. Estamos viviendo a nuestra manera. Somos, hermanos, personas desenfrenadas. Personas que realmente no hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo. Pero hoy, hermano, escuche y recibe este mensaje. Porque Dios quiere que usted camine, aleluya, en su perfecta voluntad. Este ha sido el mensaje. No descuides tu salvación. Es lo más grande que Dios te ha entregado. No te descuides por nada. El diablo va a tratar de ponerte obstáculos, de ponerte tropiezo. Ponte alerta y dile, diablo, no me vas a estorbar más. Alabado sea la gloria de Dios. Este ha sido el mensaje, hermanos, porque veo a muchos que me quedan viendo. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Al buen entendido, pocas palabras. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. ¿Eh? ¿Hay alguien que quiera aceptar aquí?